Bueno, doctor Rivera, la gente también está cansada. Ha estado mucho tiempo restringida. Los equilibrios son súper importantes. Uno tiende a pensar que las medidas tienen que ser sencillas, simples, fáciles de entender, tratar de conciliar, ¿no es cierto?, el entendimiento, la conciencia, el mensaje, con también medidas que inteligentemente puedan hacer que la ciudadanía también se sienta no tan prisionera en sus casas, porque puede llegar un momento en que la gente se rebele y ese sería el peor escenario. A ver, es que ahí hay múltiples factores. Primero que nada debe existir una buena comunicación. Y yo creo que sinceramente que esa es una situación que no hemos tenido muy claro. El cambio del paso a paso, que ha tenido múltiples modificaciones, muchas de ellas con razón, muchas de ellas adecuadas, pero con una falta absoluta de comunicación clara. La gente llega a los terminales sin saber qué permiso sacar, qué tiene que hacer, qué pasa en la fase 2. O sea, hay aquí un problema de comunicación. La segunda cosa que tiene que haber, confianza. Y confianza es una cosa que tampoco existe. Tal como decía la doctora Luengo, una de las cosas que necesita nuestro personal es tener confianza en que se le está apoyando, no solamente monetariamente, que lo necesitan todas las unidades, ¿no es cierto?, de tratamiento intensivo y paciente crítico, necesitan un aporte, necesitan un premio, como en todo se hace en todo el orden de cosas, pero también necesita saber que hay una autoridad, que hay una jefatura, que hay una serie de elementos que están más arriba de ella, que lo están apoyando, no solamente con las palabras, sino con los hechos para que su trabajo sea adecuado. Y tercero, necesita que la gente sea evidentemente responsable, y para eso tiene que haber fiscalización. No podemos seguir apelando a la responsabilidad de la gente, porque un 1%, un 2%, un 5% de gente que no cumple es suficiente para que infecte, contagie a mucha gente. Doctor, tiene que haber fiscalización. Pero le hablo de esto básicamente, fatiga pandémica. Explica por qué la gente burla las restricciones sanitarias. La Organización Mundial de la Salud asegura que el hartazgo de meses de incertidumbre hace que la percepción de riesgo baje. En crisis sanitarias muy prolongadas, algunos grupos de la población empiezan a bajar interés o las motivaciones por seguir las reglas. Fiestas clandestinas, playas repletas de venenosas, falta de distancia física. Todo esto lo vemos a la vuelta de este pequeño corte comercial y volvemos de inmediato con los doctores. Fatiga pandémica. Ese es el fenómeno que ha establecido hoy día como una situación que se está dando según la OMS. La Organización Mundial de la Salud asegura que el hartazgo de meses de incertidumbre hace que la percepción de riesgo baje. Fatiga pandémica explica por qué la gente burla las restricciones sanitarias. En crisis sanitarias muy prolongadas, algunos grupos de la población empiezan a bajar el interés o la motivación por seguir las reglas. Eso yo creo que es innegable y es un elemento que hay que poner en la balanza, doctora Luengo. Porque finalmente a uno le dicen desde marzo que esto es grave, le dicen la cuarentena tenemos que guardarnos para poder salir de esta curva tan alta tipo julio, junio, después le dicen octubre, noviembre, y ahora nos dicen que lo que estamos viviendo es más grave incluso y que vamos a vivir situaciones más graves durante marzo, abril. Entonces la verdad es que por eso es que se disminuye también la percepción de peligro, porque cuando nos dijeron que era súper grave, finalmente no era tan grave como lo va a ser. ¿Cómo uno enfrenta también sanitariamente ese aspecto? Porque los doctores enfrentan el aspecto sanitario, pero me imagino que esto también pesa en las decisiones sanitarias. Absolutamente, y ahí, como hablábamos antes, lo principal es la comunicación. Tiene que haber una comunicación más efectiva y más concreta. Cuando uno sabe por qué está haciendo las medidas que está haciendo y cómo éstas funcionan, la gente entiende y puede adherir mucho más a las medidas. Por ejemplo, ahora una de las buenas medidas que adoptó el cambio del plan paso a paso fue hacer cuarentenas no eternas, que se sabía cuándo empezaban y no cuándo terminaban, sino decir, aquí va a haber un periodo de cuarentena que va a tener un máximo de 4 semanas. ¿Por qué?
porque el virus, el periodo máximo de incubación es de 2 semanas. Por lo tanto, si yo tengo a una población 2 semanas en cuarentena y los números no aumentan, me aseguro de que esa población está sin riesgo de seguir, sin riesgo eventual de contagiar a otra gente, y por lo tanto puedo volver a abrir y que esa población pueda circular. Pero a la gente hay que explicarle esto si quiere que uno tenga adherencia a las medidas en el fondo que se instalan. Pero a la gente no, se le ha explicado un montón, que no se aburran. Comunicacionalmente aquí en la tele le damos como caja, distanciamiento social, mascarilla. Las autoridades también. Yo creo que en eso no nos hemos quedado cortos. Ni los medios, ni las autoridades le dan, más allá de los eventos como puntuales donde hay algunas autoridades que dan malas señales, no ateniéndose bien a la regla, que eso podríamos dejarlo como un tema. Acá sí se comunica mucho, y más bien la falta de adherencia es por este agotamiento. Sí, hay una cosa de agotamiento que a todos nos pasa, pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente que no se agota es la gente que lo ha vivido de cerca, y eso es lo que falta. Nosotros estamos acostumbrados en la televisión y en las noticias y en los informes que dan las autoridades a hablar de números de contagios, número de camas libres, número de ventiladores, número de pacientes fallecidos, pero no hemos personalizado esta enfermedad. La gente que realmente está sensibilizada con el tema es la gente que ha trabajado con los pacientes más graves, que ha visto morirse pacientes, y es la gente que ha tenido algún amigo o ha tenido algún familiar afectado, enfermo por COVID, recuperado o fallecido. Y eso es lo que falta. La gente que no está sensibilizada es la gente que lamentablemente no le ha tocado personalmente el tema y que por lo tanto sigue subestimando lo que puede llegar a ser una enfermedad de este tipo. Claro, porque finalmente, doctor Rivera, aquí hay que actuar por convicción. No por una reacción a una multa o por reacción a que lo van a pillar. Hay que actuar con conciencia y con convicción, ¿no? Hay mucha gente que ve lejana la enfermedad. Hay que tratar de a esa gente acercarla y más que ordenarle, convencerla. Absolutamente correcto. Si uno lee completo llega un estudio por la prensa, y me gustaría ver realmente todos los antecedentes, un estudio de Bangladesh, ¿no es cierto? Que realmente no tiene todos los elementos de juicio, pero hay una cosa que dice mucho más abajo, dice, y esto tiene mucho que ver, no con la educación, no con la instrucción, tiene que ver con la confianza que tiene la gente, con los resultados que hay con la gente, y cuando ve que son instrucciones claras y precisas, o sea, comunicación. Y en la práctica, si bien es cierto, todos los medios como usted lo han hecho tan bien, ¿no es cierto? Y como otros medios también que han comunicado, lo importante, lo que ve la ciudadanía muchas veces es la acción de la autoridad, que son las medidas que se toman. Y justamente en el sentido correcto va actualmente esto, en decir, bueno, vamos a hacer cuarentena de 15 días hasta 4 semanas, vamos a tomar esto, etcétera. Pero, tal como lo discutíamos en el programa anterior, esta cosa que se toma una conducta, después a la semana se empieza a revisar y no hay cosas claras. Se toman conductas sin medir las consecuencias. Cuando uno ve que una autoridad toma una conducta, pero no asume las consecuencias que pueden ocurrir para solucionarlas, entonces crea conflicto. Cuando se da una libertad absoluta para moverse por el país, ¿no es cierto?, para salir de los aeropuertos, y se vio que justamente en el aeropuerto fue cuando llegaron las cepas nuevas, que tampoco había ninguna posibilidad de impedir que llegaran, pero que no se podía andar por un parque, pero se podía ir a Viña, se podía ir a Antofagasta, se podía ir a cualquier parte. Son cosas que la gente de repente no entiende. Es cierto, siempre va a haber un porcentaje de personas que no va a hacer caso de nada y no le va a temer a nada, especialmente la gente joven que se cree inmortal para muchas cosas. Pero la gran mayoría, la masa de Chile, ha hecho caso, es un porcentaje, y para ese porcentaje sí se necesita fiscalización, sí se necesita, ¿no es cierto?, multas, sí se necesita de alguna manera, ¿no es cierto?, que la gente entienda que lo grave, si no se cumple, va a haber algún tipo de sanción, ya sea una sanción económica, una sanción moral, ética, de cualquier cosa.
cosas, pero aquí hay una sensación de que no pasa absolutamente nada. Uno ve en las horas de toque queda, en la hora de restricción, en comunas con restricción o sin restricción, que la gente se moviliza absolutamente de forma normal. Yo creo que en algunos sectores no se cumplió nunca ninguna de las medidas que se tomaron. Así es, vamos a mostrarle, doctora, las cifras del día de hoy, dada a conocer por la autoridad. En ninguna región baja sus nuevos contagios. Hay 951 pacientes en la UCI, lo más alto en 4 meses, una cifra altísima. Bajó un poquitito el número de contagios, 3.970, y hay 66 fallecidos, llegando a 17.162 personas fallecidas. Ese número es terrible. 17.000 personas, que es un número conservador, porque si se agregan las muertes que no son confirmadas, pero que son presuntamente por coronavirus, llegamos a las 20 y 22.000. Ahí está el gráfico, entonces, la evolución de contactos diarios. Eso es súper importante. Quizás la autoridad en este momento debiera transmitir este tema de las burbujas, como dice la doctora. Es decir, hoy día es muy importante, más allá de la fase en que se esté del paso a paso, decir que hay que quedarse restringidos a las personas que uno ha visto siempre, es decir, su grupo familiar, por ejemplo. O si uno ha visto siempre con los primos se juntan alguna vez, y si está en fase 3 y está permitido, ese grupo, no ampliar esta burbuja. Quizás esa sería una nueva etapa comunicacional que debieran emprender las autoridades, para no solamente para cumplir los aforos y todo eso, sino que de verdad para restringir los contactos. Perdón, Monse, una cosa que es muy cortita. ¿Sí? Yo creo que no hay que bajarle el perfil a la cantidad de fallecidos. No, si uno se apega estrictamente a los criterios de OMS, son 22.000 fallecidos, porque los criterios de OMS son categóricos. Paciente que tiene imágenes como un escáner que es compatible con coronavirus, y en este momento que prácticamente no anda otros virus, se ha muerto, es un paciente fallecido por COVID. O sea, aquí no son 17.000, son 22.000 fallecidos. Es que es muchísimo. Le voy a preguntar una pregunta bien terrible. De esas 950, y quizá usted lo sabe también, doctora, hoy día hay 951 personas en la UCI. ¿Se sabe qué porcentaje de esas personas sobreviven a esto, en general, según el comportamiento? De estas 951 personas, ¿de cuántas, si se sigue el patrón hasta el momento, deberíamos lamentar su muerte? Eso depende de varias cosas. Depende de la severidad, en el fondo, de la neumonía por COVID, que es distinta en distintas personas. Y lamentablemente el COVID tiene la particularidad de no solamente atacar los pulmones, sino producir otro tipo de intercurrencias en el sistema nervioso, en los riñones, en arterias y venas. Por lo tanto, en general, lamentablemente la mortalidad por COVID es bastante alta. Nosotros, para hacer una comparación, en el mundo, en una unidad de cuidados intensivos que le va bien, digamos, y que tiene buenos números y que tiene una buena calidad, un estándar de calidad, la mortalidad está alrededor del 19-20%. Y en todos los casos de mortalidad por COVID estamos hablando de mortalidades que van por sobre el 30-40% en cualquiera de sus casos. Lamentablemente, claro, es cierto que las personas que tienen mayor edad, que tienen un sistema inmune más viejo y que tienen más comorbilidades, les va peor. Pero lamentablemente también hemos visto casos de pacientes muy jóvenes que tienen un tremendo sistema inmune y que tienen una respuesta inflamatoria al revés muy grande por su reacción del sistema inmune y mueren precisamente a causa de esto. Entonces, en globo, si bien depende del caso individual, no va a ser nunca menor del 30 o 40%. Ahora, si nos apegamos a las cifras de mortalidad en Chile, el año 2020 la principal causa de muerte en Chile fue el COVID. Claro. Absolutamente. O sea, dejamos de fallecer como los países desarrollados que nos creemos, ¿no es cierto?, que mortalidad por cardiovascular y cáncer y el cuarto, quinto las infecciones. Aquí se murió la mayor cantidad de gente por enfermedades relacionadas con el COVID o SARS-CoV-2.
Por tanto, eso encierra un riesgo inminente de lo que nos está pasando. Claro, lo que pasa es que, voy a decir algo políticamente incorrecto, que las cifras son altas de mortalidad, pero para el volumen de la población, ¿no es cierto? Hay mucha gente que todavía lo ve lejos.